Bueno, esta música no es techno, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Sí, se parece bastante, se acerca. Hoy estoy muy contento de estar aquí acompañado. Voy a hacer el chiste muy básico, ya lo sé. Un gay acompañado de Cristo. ¿Cómo estás, Cristo? Estoy muy bien, aquí dispuesto a dar mi cuerpo y mi sangre al público. Llamarte Cristo y ser de Cuencas que da lugar a todas las bromas sobre gays posibles. Sí. Todas las bromas, sí. Bueno, hoy estoy con Cristo Casas, que para la gente que no le conozca nació en el 91 en un pueblo de Cuenca, como bien has dicho, en el que no había ni cobertura ni fibra óptica. Eres periodista, antropólogo y tuitero bastante reconocido, o sea que tienes ahí tus salseitos. En 2020 publicaste la novela El Power Ranger Rosa y en 2023 este maravilloso ensayo que tenemos aquí, Maricas Malas, construir un futuro colectivo desde la disidencia, que lo vamos a tener un poco como telón de fondo. Bueno, la gente que nos escucha normalmente ya sabe que este no es un lugar como a venir a promocionarse, sino es como un lugar como para poder charlar, pero obviamente pues tener entornos como el de Maricas Malas de fondo está muy guay porque creo que trae como muchas cuestiones que son chulas. ¿Cómo estás, Cristo? Pues bastante bien, muchas gracias. Me he relajado bastante con la sesión de maquillaje, que siempre ayuda. Yo me pongo vídeos de maquillaje para dormirme a veces, sí. A mí me fascina, o sea, no tengo ni puta idea. Estoy intentando aprender, pero es verdad que hay algo cuando veo como los reels o los TikToks de maquillaje que es como que es muy hipnotizante. Totalmente, sí, a mí es que me entra el sueño viéndolo. Yo estaba aquí ahora sentado y me estaba maquillando y me dice, ¿estás tenso o estás relajado, vuestra compañera? Y digo yo, no, estoy a punto de dormirme. Sí, exacto. Y dice, perdona, es que estoy durmiendo, no me molestes. Bueno, en este podcast nos gusta mucho fijarnos en las descripciones de nuestras invitadas, ¿no? De sus redes. Y tú lo tienes bastante claro porque te defines como maricón de clase obrera, ¿vale? Y yo tengo para ti la pregunta de, ¿qué es lo que significa ser maricón de clase obrera? Pues ser maricón de clase obrera... como con el resto de identidades minorizadas en esta sociedad, lo que viene a ser es un agravante sobre la propia identidad de maricón, ¿no? Porque si tú eres maricón o eres boyera o eres migrante, eres una persona racializada, pero partes de una posición económica más acomodada, si no te dan derechos te los puedes comprar. Pero cuando eres de clase trabajadora esto se hace imposible, ¿no? Entonces para mí es completamente indisociable ser mi identidad marica de mi identidad de clase trabajadora, porque obviamente las violencias y los procesos por los que he pasado y también las alegrías y los placeres, porque hay mucha felicidad en ser marica y en ser de clase trabajadora, están mutuamente condicionados. A veces la gente me pregunta, ¿pero esto cómo funciona? ¿Eres medio maricón y medio clase trabajadora? Y digo, no, en absoluto. Esto quiere decir que soy 100% marica y 100% clase trabajadora y que una cosa yo no la puedo entender sin la otra, ¿no? Están mutuamente condicionadas. Sí, de hecho hay mucha gente como que critica toda la lucha LGTB o los derechos queer, ¿no? Con decir que es como que parece que le están haciendo como competencia a la lucha de clases, ¿no? Porque parece que es como ¿qué va antes? Claro. El huevo o la gallina, ¿no? La lucha de clases sociales o tu identidad o tu orientación. Claro, esto es una falacia completamente, porque yo creo que la mayoría de derechos y reivindicaciones de los colectivos LGTBI son derechos y reivindicaciones de clase, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de que mucha gente habla de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, como quién de las dos fue la primera en lanzar el adoquín al Stonewall, ¿no? Y esto me parece un debate completamente superficial y absurdo, que no aporta nada, da igual saber quién lanzó ese adoquín, da igual siquiera si se lanzó o no un adoquín, cuando lo que podríamos hablar de ellas es que tenían una asociación llamada STAR, ¿no? Un colectivo que a lo que se dedicaba era a dar hogar a personas en situación de sinhogarismo, ¿no? A personas LGTBI que habían sido expulsadas de sus hogares. Esto para mí es un ejemplo perfecto de cómo cómo la política de dar un hogar a las personas es una política LGTBI y es una política de clase, ¿no? En el libro Maricas Malas, que aunque esté de telón de fondo... he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Cito estudios de la Universidad Autónoma de Madrid que hablan de que las personas en situación de sinhogarismo en esta ciudad son hasta un 40%, se identifican hasta un 40% como LGTBI, ¿no? Cuando no somos ni de lejos ese porcentaje en la sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces, si nos preguntamos
qué hay en la identidad LGTBI para que tengas más riesgo de acabar sin hogar, ¿no? Y hablamos pues de salir del armario en familias LGTBI fóbicas, ¿no? Que te expulsan y que rompen los lazos y por tanto se rompe esa cadena de la herencia y de la acumulación de riqueza, ¿no? Y acabas en la calle, pues demuestra que está lo que decía al principio, muy imbrincado ser maricón y ser de clase trabajadora, ¿no? Y creo que como podríamos hablar de ley de extranjería, podríamos hablar de cuidados, podríamos hablar de envejecer dignamente. Creo que la inmensa mayoría de reivindicaciones de los colectivos LGTBI tienen una profunda lectura de clase y viceversa. Todas las victorias de clase acaban repercutiendo positivamente en las personas LGTBI. Sí, hay como, yo creo muchas veces, estas ganas como de separar las cosas en vez de entender que todo forma parte como de un conjunto, claro, ¿no? Y aquí en muchas charlas lo vemos desde muchas perspectivas, ¿no? Ayer estábamos hablando también que nos gustaría hacer como un episodio sobre toda la parte médica, ¿no? Que creo que hay mucho ahí de lo que hablar, porque se pierde como este concepto de lo holístico, ¿no? De que todo va entrelazado una cosa con la otra. Y la gente como que le gusta como hablar de cosas como aisladas, ¿no? Sí. También pasa con el tema del caso de los abusos en el cine y todo esto, ¿no? Es como que hablamos como de casos, de grandes noticias, de momentos, pero no hablamos nunca del contexto, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, incluso en los medios más tradicionales, que no perdamos nunca que hay un contexto, que son muchas cosas, que no pasa solo una. Claro, totalmente. Es que, a ver, esto responde al clásico dicho de divide y vencerás, ¿no? Si tú convences a las personas LGTBI de que sus enemigos son la clase trabajadora y a la clase trabajadora que sus enemigos son las personas LGTBI o las personas migrantes o las feministas, lo que hacemos es ponérselo más fácil a la extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, que está en auge, y ponérselo más fácil a un sistema que precisamente divide a la clase trabajadora en etiquetas para evitar que nos organicemos juntas, ¿no? Y horizontalmente. Yo en ese sentido creo que deberíamos superar también, porque hemos caído durante las últimas décadas en unas dinámicas como muy identitarias, ¿no? De no, yo solo puedo hablar de lo mío, tú no te metas en lo mío porque estás, yo qué sé, el borrado de las mujeres, el borrado de las personas queer, ¿no? Como aparcelar de qué puede hablar cada persona, y esto quema puentes en lugar de construir puentes, ¿no? Y a mí me parece mucho más emancipatorio y más interesante pues que las luchas queer puedan reivindicar pues no sé, por ejemplo, a las temporeras de Huelva, ¿no? ¿Por qué no? Si tienen mucho en común las personas LGTBI inmigrantes y las trabajadoras de la fruta en Huelva, que se enfrentan conjuntamente a una ley de extranjería que es LGTBI fóbica y que es misógina, ¿no? Y que por supuesto es clasista y los excluye por su condición de clase. Yo creo que sería mucho más interesante unirse y que las temporeras de Huelva puedan hablar de derechos LGTBI, porque también hay temporeras de Huelva LGTBI, y que las personas LGTBI puedan hablar de los derechos de las temporeras de Huelva, porque también hay personas LGTBI en trabajos precarios, y esto pues seguramente sería ensanchar la base y nos haría más fuertes, ¿no? Si todas podemos luchar las luchas de las demás. Esto lo dice Leslie Finberg en la novela maravillosa Stone Batch Blues, ¿no? Que hay un momento en que la protagonista, ante la división que hay entre las butch y las femme, ¿no? Las lesbianas, digamos, que optan por una performatividad de género más femenina o más masculina, en que dice, ¿es que acaso no podemos luchar las unas en las luchas de las otras para estar unidas y para ser menos débiles? Y yo creo que hay que reivindicar esta lección de Leslie Finberg, ¿no? Una referentaza butch, y traerla también al presente, al 2024. A ver, yo que estoy muy astrológico con todo esto, ahora que está Plutón en Acuario, y que es verdad que hay como que Acuario, es que soy Acuario, sí, es un signo muy de lo colectivo. Yo sí que siento que está habiendo como un auge, o que hay mucha gente que estamos hablando de la importancia de la lucha individual siempre, obviamente, pero también la lucha colectiva, ¿no? Entender que no estamos solas en todo esto. Aquí, de hecho, por ejemplo, tuvimos en un episodio con Guru, que es la presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas, que ella, por ejemplo, no es queer, pero claro, yo siento que nuestras luchas están como muy atravesadas por cosas bastante similares en algunas cosas, y creo que fue muy bonito por eso, ¿no? Por entender que tu lucha puede ir acompañada de las luchas de otras personas, y que normalmente cuando estamos fuera de la norma como que nos entendemos bastante bien, ¿no? En plan de, te entiendo, no es exactamente lo que me pasa a mí, pero me es más fácil ponerme en tu situación, ¿no? Sí, de hecho yo por ejemplo también cito mucho a Silvia Agüero, que es una activista por el gitanismo también, contra el antigitanismo, y ella habla de que lo que necesita la sociedad paya es gitanizarse, ¿no? Y que lo que hay que hacer es gitanizar el mundo, y esto me parece una cosa muy interesante, porque lo que plantea es que si no miráramos hacia el pueblo gitano como despectivamente, ¿no? Si no miráramos hacia él como pues con todas estas retóricas xenófobas de que es un pueblo atrasado, de que es más LGTBI fóbico, de que es más misógino, ¿no? Que el resto de la sociedad española, por un lado tiene un punto autocomplaciente, ¿no? Como decir, bueno, los gitanos siempre son
son peores que nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya nos quitamos culpa de encima. Y por otra, tiene esta cuestión de haber roto un puente con el pueblo gitano con el que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Es que, como tú dices, en tanto que colectivos disidentes o minorizados, se persigue por igual a la población gitana que se persigue a la población LGTBI, y no debemos olvidar que hay población gitana y LGTBI, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto esto de gitanizar el mundo, que viene a ser que miremos las reivindicaciones del pueblo gitano y entendamos cuáles de ellas nos interpelan, ¿no? Como personas LGTBI o de clase trabajadora, o como feministas, o como personas racializadas, en este caso no gitanas. Y del mismo modo, yo creo que también deberíamos pretender amariconar el mundo, ¿no? Y que también puedan mirar hacia nuestro colectivo, pues incluso un tío blanco hetero, y pensar qué reivindicaciones LGTBI le interesan, ¿no? Porque yo estoy seguro de que si tú eres un tío blanco hetero que se encuentra en una situación de sinhogarismo, o que ahora mismo con el auge de los precios de alquiler no consigue alquilar una habitación o un piso en Madrid o en Barcelona, ¿no? Que cada vez es más difícil. Es incluso cada vez más difícil en pueblos pequeños, incluso en el territorio vaciado, ¿no? Porque hay toda una burbuja con la vivienda, que debería ser un derecho y no un bien de especulación. Yo creo que si un tío hetero mirara a la historia de Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ¿no? Y supiera que crearon aquella asociación para acabar con el sinhogarismo, dirían, joder, es que esto también me interpela a mí, aunque sea un tío blanco hetero, ¿no? De hecho, hace poco que estuvo aquí Nerea Pérez de las Heras, ella decía una cosa que me encanta, que es: todas las mujeres pueden ser bolleras independientemente de con quién se acuesten. Total. Y es como un poco esta misma reivindicación de que el mundo también puede ser más marica, ¿no? Y que al final todos y todas y todos podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Totalmente. Es que esta es la propuesta que hago yo en Maricas Malas, que se considere una marica mala pues cualquier tío, independientemente de con quién se acuesta, ¿no? Y esto es también pues una propuesta, como decía antes, postidentitaria, ¿no? De que abandonemos esas casillas de no, solo puede ser marica quien yo diga, ¿no? Y entenderlo marica no como una identidad, sino como una práctica, ¿no? Por ejemplo, hacer políticas contra el sinhogarismo sería una práctica marica. Por ejemplo, hacer políticas por una vejez digna, ¿no? Porque no olvidemos que hay toda una generación de hombres que tenían sexo con hombres que murió en los 80 y en los 90, ¿no? A causa del VIH-Sida, y a causa, sobre todo, de la dejadez que hubo desde las instituciones y desde la medicina para con este colectivo, ¿no? Toda esta generación no ha llegado a ser mayor, pero ahora estamos viendo la primera generación de maricas que llegan a envejecer, ¿no? Y de repente nos encontramos con que los maricas no tienen una red de cuidados, ¿no? Porque el sistema patriarcal o heterosexual ha decidido que cuando tú envejeces se tiene que hacer cargo de ti tu mujer o tu madre o tu hija, ¿no? Y además abnegadamente, a cambio de amor, ¿no? Sin reconocerse ese trabajo de cuidados que hacen sobre los cuerpos masculinos y sobre los cuerpos dependientes. Entonces tú como marica llegas a la tercera edad y no hay una mujer abnegada que va a cuidar de ti, lo cual me parece bastante bien porque no tiene la obligación, pero no hemos pensado un sistema de cuidados entre viejos maricas, ¿no? Esto, por ejemplo, crear un sistema de cuidados públicos que atienda a la vejez no solo de los maricas, sino de toda la clase trabajadora que llega a la vejez sola, y la soledad es una epidemia muy grande, sería también una práctica marica. O abolir la ley de extranjería, como decía antes, sería una práctica marica, ¿no? Por todos los solicitantes de asilo por cuestiones LGTBI que se enfrentan a la ley de extranjería y se quedan fuera de la frontera, ¿no? En ese sentido, si tú eres un tío hetero, pero persigues una ley de vivienda pública, persigues una ley de cuidados públicos, persigues la abolición de la ley de extranjería, para mí, aunque seas un tío blanco hetero, eres tan marica como yo. Exacto. Eso es maravilloso. Hablando de maricas... O más marica que yo. O más marica que yo. No voy a dar yo los carnés. Exacto. Hablando precisamente de la importancia de las palabras, últimamente... está viendo como esta polémica con la canción que nos representa en Eurovisión, que se llama Zorra, que te juro que yo cuando la seleccionaron yo dije... No veo la polémica, de verdad, no la veo. Pero claro, luego a raíz de todo lo que ha ido pasando, sí que ves que, oye, pues sí, que la gente le remueve bastante. ¿Qué piensas tú de esta polémica? ¿Qué pienso? Yo cuando escuché la canción por primera vez, que es bastante pegadiza, ¿no? Y remite pues a otros temas, como por ejemplo a mí me recordaba mucho a La Casa Azul, ¿no? Y aquel tema que se quedó sin ir a Eurovisión, que hubiera sido muy interesante, de la revolución sexual. Pensé, hostia, mira, una canción que habla de resignificar zorra. Qué guay, pero por otra parte que 2003, ¿no? Que 2004, como que este debate está superadísimo, al menos en mi entorno, ¿no? Entonces no pensaba para nada que iba a levantar esta polémica alrededor de gente diciendo, incluso hace poco, ¿no? Pues salía el vídeo de Susana Griso como diciendo, ¿qué pensarían los maricones si la canción se llamara Maricón, Maricón, Maricón? Y es como, cariño. Yo pensé Samantha Hudson. No sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Por dónde empezamos con esto? He escrito un libro que se llama Maricas Malas, Susana.
semana. O sea, ¿qué quieres que te diga? Invítame y hablamos de ello en Espejo Público. Hablamos en Espejo Público. Pues sí. Lo que me parece es un debate tremendamente artificioso. Y por un lado, lo que me hace pensar es que si yo pensaba que estaba superado, pero estamos teniendo este debate tan airado, es que quizá la sociedad se ha movido un poco hacia la derecha, ¿no? Porque quizá, ¿no? Quizá. A veces el peligro... O quizá como que se están como quitando la vergüenza en decir lo que realmente piensan, ¿no? Exacto. Que a lo mejor había habido como una sensación como de oasis en la que parecía que estábamos yendo hacia un lugar, claro, y de repente hay como mucha gente reaccionando ante, a mí esto me pone como en conflicto, ¿no? Porque si ahora de repente toda la gente empieza a ser libre, ¿dónde me coloco yo en esta situación? Exacto, es que el éxito de la extrema derecha no está tanto en ganar elecciones, que no acostumbran a ganarlas de momento, sino en obligar al resto de la sociedad a moverse hacia sus marcos, ¿no? Y de repente, pues igual Susana Griso no se considera extrema derecha, pero tiene que decir como cosas que suenen bien a los oídos de esta gente, ¿no? Y se va moviendo un poco hacia allá, se va desplazando el marco, y no sé, lo vemos por ejemplo en Francia, ¿no? Que como hay amenaza de que gane Marine Le Pen, que por cierto es una persona que dice que va a defender a los maricas franceses de los malvados musulmanes y con esto gana muchos votos, a pesar de ser ella la auténtica amenaza para los maricas franceses, vemos como el nuevo primer ministro francés, que es marica, ¿no? Que debería estar más abierto a estas posturas, pues de repente sus eslóganes son si ensucias lo limpias, si lo rompes lo pagas, ¿no? Y como ley y orden, ¿no? De repente, porque tiene que desplazarse hacia la extrema derecha. Y con Zorra está pasando, por un lado, esto, y por otro lado está pasando algo que a mí me parece muy triste, que es que estemos teniendo un debate sobre si podemos decir o no la palabra zorra, cuando realmente el debate de fondo, y para mí interesante con el tema de Eurovisión, es si vamos a permitir que participe un Estado que está cometiendo un genocidio. Han muerto más de 26.000 personas. Dudo mucho que las 26.000 personas sean de Hamas o que las 26.000 personas sean terroristas, mucho menos los 12.000 niños de estas víctimas. Y también, como personas LGTBI, deberíamos preguntarnos cuántas de estas 26.000 personas asesinadas por el Estado de Israel son personas LGTBI, ¿no? Ya si no nos va a interpelar como mínimo que hay 12.000 niños muertos, pues que nos interpele que habrá unos cuantos de miles de personas LGTBI asesinadas, además en el nombre de la bandera arcoíris, ¿no? Y de que Israel diga que es un país LGTBI friendly, ¿no? Y el año pasado se expulsó a Rusia y nadie dudó, ¿no? Porque había invadido parte de Ucrania y estaba asesinando personas. Y este año, cuando se ha pedido que se retire a Israel, lo que se contesta es que Eurovisión no es un concurso político, ¿no? Según el año, una cosa u otra. Claro. Y también un matiz quiero hacer, que somos como muy críticos siempre con Eurovisión, que es una cosa como de chicas y maricas, pero igual no somos igual de críticos con la participación de Israel en las Olimpiadas, ¿no? Que este verano hay Olimpiadas en París, veremos si Israel participa, veremos si participa Rusia. Las Olimpiadas llevan en sus estatutos que no pueden participar países que estén en guerra, ¿no? Aunque históricamente ha participado Estados Unidos en todas, sí. Y yo no conozco un Estados Unidos que no haya estado en guerra en ningún momento de la historia. Pero, joder, pues amariconarse también es que los tíos heteros dejen de ir al Mundial de Qatar o dejen de ver las Olimpiadas si participa Israel, como reivindicamos hacer nosotras con Eurovisión. Exacto, es como a veces yo creo que supongo que es un poco complicado encontrar el nivel en el que, claro, obviamente vivimos en un lugar de incongruencia absoluta, ¿no? Porque estamos como, pues tenemos un iPhone y de repente estamos reivindicando una serie de derechos y ese iPhone viene asociado a un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿o qué es lo que te ayuda a ti a encontrar como el centro en un lugar de decir, vale, ¿cómo hago para estar reivindicando pero tampoco caer en demasiadas incongruencias, ¿no? Claro. ¿Cómo lo gestionas tú? Sí. Yo aquí hablo de un término que aprendí de Lidia García, de Queer Cañibot, maravillosa, la autora de Hay Campaneras, que está revisando toda la historia de la copla en España. Y ella habla de placeres situados. Ella habla de que, por supuesto, debemos de poder disfrutar, ¿no? del presente, ¿no? Y no renunciar a placeres, ¿no? Y a ocio, que también forman parte de la vida, pero debemos de saber saber ser críticos con lo que consumimos, ¿no? Entonces, situar ese placer en el contexto en el que está. Tú antes hablabas mucho, ¿no? De que parece que se encapsula el debate de Zorra, que se encapsula la cuestión LGTBI, que se encapsulan el acoso sexual que ha cometido Carlos Bermud, ¿no? Y todo esto se enajena de lo estructural. Exacto. Pues con los placeres deberíamos hacer lo mismo, no encapsularlos y ser consciente de que a mí Eurovisión me parece una mamarrachada divertidísima, pero vamos a ponerlo en el contexto de que es un festival político que se utiliza para instrumentalizar
o sea, que se instrumentaliza para limpiar la imagen de algunos países o para expandir una idea imperialista de Europa, ¿no? Entonces, siendo consciente de las consecuencias de tus placeres, yo creo que es desde donde podemos abordar qué soluciones planteamos, ¿no? Si somos conscientes de que todas tenemos un smartphone en el bolsillo y que este smartphone se fabrica con litio que están sacando de las minas niños en el África subsahariana, pues seguramente, oye, podemos poner sobre la mesa, sí, el smartphone es una necesidad hoy en día, pero sabemos que se está produciendo de manera poco ética o poco justa, ¿no? Pues vamos a abordarlo, vamos a abordar esta extracción del coltán en las minas con el que se hacen las baterías y vamos a ponerle solución, vamos a eliminar la mano de obra infantil, vamos a automatizar la extracción de minerales, vamos a buscar alternativas a estos minerales. Pero claro, si simplemente nos rendimos al placer y al ocio sin pensar en sus consecuencias, es imposible que pongamos sobre la mesa cuáles son esas consecuencias y que nos pongamos de acuerdo para ponerle solución, ¿no? Claro, es que realmente hay tantos temas que no sé qué estamos haciendo aquí, que no estamos, pues eso, levantando el puño en cualquier otro lugar o haciendo mil historias, ¿no? Hay muchas formas, yo creo, ¿no? También como de intentar hacer que el mundo cambie, y creo que cada uno desde su lugar intenta como poner su granito de arena y caer en las menores incongruencias o inconsistencias que puedas, ¿no? Sí. Yo creo, y como también asumirlas como parte de que somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti ser una marica mala? Una marica mala, pues mira, para mí ser una marica mala significa no pedir perdón ni pedir permiso cuando hacemos algo mal, ¿no? Esto, y voy a citar a una referente transfoba que es Amelia Valcárcel. Ella ya lo teorizó muy bien en uno de sus primeros textos, ¿no? Cuando hablaba del derecho a la maldad, ¿no? Que un movimiento feminista debe velar también porque las mujeres puedan equivocarse, ¿no? Que un movimiento feminista caería en una trampa si reivindicara que las mujeres son seres de luz, que las mujeres nunca se equivocan, que las mujeres son siempre buenas, algo que parece que ella misma ha olvidado, ¿no? Con el paso de los tiempos. Entonces, una marica mala es una marica que reivindica su derecho a la maldad. Es una marica que reivindica también su derecho a equivocarse, a tener contradicciones. Una marica, definitivamente, que no es buena, pero es que ninguna persona, ningún ser humano es bueno, es puro, ¿no? Entonces, mientras los tíos blancos y heteros tengan derecho a equivocarse, las maricas también debemos de tener este derecho, ¿no? Y a tener contradicciones. Entonces, es eso, no pedir perdón y no pedir permiso y entender que sigues mereciendo derechos a pesar de no ser ejemplar, ¿no? Exacto. Yo creo que pasa mucho esto, ¿no? En el colectivo y con la gente queer, que de repente, por ser queer, se te presupone que tienes que tener ya un discurso perfecto, claro, que te tienes que explicar muy bien, que tienes que... O sea, como que hay muchos checks que tienes que cumplir, que cuando eres una persona hetero, pues chico, nadie se lo pregunta. En plan de, es machista, bueno, ya, claro, es machista, bueno, tiene que trabajarlo un poquito y tal. Claro. Pero claro, en nuestro caso es como que todo está como... Claro, tienes que estar deconstruidísimo. Incluso dentro del propio colectivo, ¿no? Que lo hablábamos el otro día también con Esti Quesada, que decía, el enemigo es otro, ¿no? Claro. Que a veces nos machacamos tanto entre nosotras, pues eso, diciendo, es que esto es transfobo, esto es no sé qué, esto es queerfobo, esto es no sé cuántos, que al final nos damos mucha caña, ¿no? Totalmente, y nos damos más caña entre nosotras que el enemigo que tenemos enfrente, ¿no? Y es lo que comentábamos al inicio, que al final estamos levantando barreras y quemando puentes entre iguales, entre personas que podríamos tener un horizonte común, ¿no? Por pequeñas diferencias a veces. Claro, yo no digo, si tú opinas que las personas trans no merecen derechos humanos, no es una pequeña diferencia, ¿no? Pero a veces son por planteamientos muy chorra, o por pequeñeces, o por un comentario fuera de lugar que se puede corregir, se puede pedir perdón, ¿no? Y en ese sentido también creo que tendríamos que ser menos punitivas. La exposición pública, el juzgar a las personas en la plaza, ¿no? Juzgarla en Twitter, que es muy sencillo, da muy poco lugar a que la gente pues, se dé cuenta de qué error ha cometido, pida una disculpa honesta, aprenda, ¿no? Y a seguir. Y a seguir, ¿no? Seguir. Exacto. Que tampoco hace falta lapidarse por equivocarse. Hombre, que es una cosa súper de tío hetero lapidar a la peña. La verdad es que sí. Y lo hacemos bastante. Y lo hacemos muchísimo. ¿Qué diferencia hay entre marica... Que esto me parece muy divertido, de que estamos hablando de las palabras, ¿no? De zorra, hablamos de marica mala, hablemos de homosexual, hablemos de gay. O sea, claro, es como a veces como incluso a mí me pasa, ¿no? Cuando tienes como que explicarte o hablar con otras personas, o incluso en momentos de salir del armario con gente que a lo mejor no te conoce y tal, ¿qué palabra utilizas a la hora de expresarte, ¿no? En plan de homosexual, gay, marica, maricón, ¿no? Incluso a veces utilizar la palabra maricón frente a gente que te conoce. Sí. Me refiero más normativa, en plan tu familia o tíos heteros o algo así, de repente es como que se sienten incómodos de decir...
¿pero yo ahora le puedo llamar maricón de vuelta o cómo va esto? Sí. Yo decir que yo siempre digo que soy maricón, ¿no? Y además digo maricón con acento en la O, como con orgullo, ¿no? Pero es verdad que las palabras tienen siempre contexto, ¿no? No viven aisladas. Entonces, a veces tienes que utilizar homosexual o gay, pues porque en ese sentido sabes que se va a entender mejor, ¿no? Y que no siempre hay que priorizar el activismo o no siempre hay que priorizar llevar la razón, a veces hay que priorizar entenderse, ¿no? O lo que va a ser lo más sencillo. Yo lo que digo es que tanto homosexual como gay son palabras que se nos han impuesto desde fuera, ¿no? Homosexual por la Academia Médica, ¿no? Que tildaba nuestra identidad como una enfermedad, y gay por el comercio rosa, por la empresa rosa, que lo que tilda nuestra condición es como un elemento de consumo, ¿no? Decía Shanghai Lili, y esta frase me gusta mucho, parafraseando a Simone de Beauvoir cuando dice mujer no nace, mujer se hace. Shanghai Lili, que en paz descanse, decía gay no se nace, gay se compra. Y me parece muy divertido. Sí. En ese sentido, si tú buscas marica, la primera vez que aparece en un diccionario es en el siglo XVII, escrito por Jovellanos, ¿no? Que define marica como aquel hombre que por sus desenvolturas de mujer es incapaz de trabajar, ¿no? Y dije, joder, es que es una definición anticapitalista, total. Y es una palabra usada desde dentro, ¿no? Que aunque se haya usado como insulto contra nosotras, pues nos la hemos reapropiado, como pasa con zorra, ¿no? Que se quiere reapropiar. Y dije, hay mucho potencial en esta palabra precisamente para explicar que ser marica no es solo con quién te acuestas, ¿no? Sino que ser marica significa que no eres productivo, ¿no? Por tus desenvolturas de mujer, ¿no? Y creo que hay que reivindicar ser improductivos, y hay que reivindicar que no estamos aquí ni para acumular riqueza, ni para que la hereden nuestros hijos, ni para perpetuar el sistema del matrimonio y la familia ideales heterosexuales, ¿no? Sino que estamos aquí pues para poner en cuestión el sistema productivo capitalista, claro. Exacto. Que sí. Si todas formamos parte de este sistema tiene que ser cariñoso y aceptable para todas. Claro, es decir, como despegar esta idea de que nuestra identidad solo se conforma en base a lo que hacemos y no a lo que simplemente somos, que es existo, estoy aquí, ya me hace ser algo. O sea, no tengo que hacer nada para existir, me hace ser ¿no? merecedora de derechos, no tengo que ser ejemplar, ¿no? Exacto. Lo que comentabas antes también de que tenemos que tener como toda una teoría para explicarnos al mundo. A mí esto me preocupa mucho porque si lo perpetuamos, al final se le acaba exigiendo a niños y a niñas, ¿no? Por ejemplo, que una niña trans de 8 años vaya al Parlamento de Extremadura a explicar qué es la identidad trans. Es que esa niña tendría que estar jugando y siendo trans, obviamente, ¿no? Hay una cosa que me parece súper interesante porque es que nos preguntamos o se preguntan mucho por el orden... el origen biológico, psicológico de la homosexualidad, ¿no? En plan, ¿de dónde viene esto? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Tuviste un problema con tu padre, con tu madre, no sé qué? Pero es curioso que al revés no pasa, ¿no? Claro. En plan de... Nadie se pregunta del origen de la heterosexualidad. En plan, ¿de dónde nace? ¿Es que te cayó una piedra o te dieron un balón de fútbol y te hiciste ya heterosexual? Sí. Exacto. Bueno, es que eso demuestra que incluso desde miradas supuestamente positivas, ¿no? Hacia nuestra identidad, se sigue patologizando y se sigue estigmatizando, ¿no? Y a mí me fascina la cantidad de dinero que se invierte al año, incluso público, en investigaciones para encontrar el origen de la homosexualidad, ¿no? O el gen bi, ¿no? Y claro, me plantea dos preguntas. La primera es, ¿se está buscando también el gen hetero? ¿Se está buscando, ¿no? Y la segunda es, si ya está bien lo que somos, no hace falta encontrar el gen, porque ¿para qué queréis encontrarlo? Para corregirlo, para que dejemos de existir, ¿no? Entonces, invertid ese dinero en investigar contra el cáncer o en investigar contra el VIH-Sida, que esto sería mucho más productivo para las personas LGTBI que no que nos deis una explicación genética porque somos así, que lo que queremos es que curéis el SIDA, no que nos digáis que hemos nacido así porque tenemos un defecto en el par no sé cuántos del sistema genético, ¿no? Bueno, es que no soy científica, entonces aquí ya me pierdo, pero como antropóloga vengo a decir que somos maricas culturalmente y ya está, y no hace falta... Y ya está, no le demos tantas vueltas. No le demos tantas vueltas. Porque hay mucho esta cosa como de la normalización, ¿no? Vamos a normalizar esto, porque claro, así entendemos el origen, lo normalizamos, ¿no? Como que se habla mucho de esto de normalizar. ¿Qué piensas tú de esto de normalizar? Pues pienso que de lo normal no se busca el origen. Entonces, en el momento que nos están buscando el origen, ya nos están llamando anormales. Así que si nos apropiamos de marica, nos apropiamos de bollo, nos apropiamos de zorra, pues apropiémonos también de anormal. Y todas las personas somos profundamente anormales. Y normal es un programa de mi lavadora y ya está. Pues ya estaría. Sí, de hecho, cuando estuvo aquí Josie Jacob,
precisamente abogaba por esta idea, ¿no? De decir que no quiero tu normalidad, que yo no soy normal. O sea, que ¿qué es ser normal? Claro. Y pasa mucho incluso a veces, o no sé si te ha pasado, en las apps de ligoteo y no sé qué, que ponen mucho esto de soy normal, yo soy normal. Normal. ¿Qué es ser normal? O sea, qué aburrido, ¿no? Totalmente. O sea, normal buscando normal. Normal buscando normal. Es como, pues chico, felicidades por tu normalidad. Porque tú tienes esta cosa que a mí me parece muy curiosa y muy interesante de hablar, que es como que tú no consideras lo gay como algo natural. No, claro, para nada. ¿Qué tienes que decir de eso? Que me parece muy guay. Lo gay es cultural. Y lo gay es perfectamente trazable hasta su origen en la cultura, y eso no le quita legitimidad, porque lo heterosexual también es cultural, ¿no? Sobre esto reflexiona, por ejemplo, mucho Puto Miquel, ¿no? El historiador, cuando está constantemente haciendo pedagogía en redes sobre que, oye, sí, Alejandro Magno y Antino y Patroclo y todos estos griegos de nuestro imaginario que se acostaban con hombres, efectivamente se acostaban con hombres, y esto está datado históricamente y es comprobable, pero no eran gays. Gays es algo que se inventan en los 60, en los 70, ¿no? Antes de eso no había gays, aunque hubiera hombres que se acostaban con hombres. Otra diferencia que demuestra esto es, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, en que aparece la palabra homosexual en la medicina, un hombre que se acostaba con otros hombres lo que hacía era practicar sodomía. Pero eso no cambiaba su identidad. Ese hombre no era maricón, ni era gay, ni era... ¿no? Sí, formaba como parte de una práctica, era pero una no práctica, como algo identitario, claro, de la persona, algo ¿no? Identitario. La identidad, la orientación afectivo-sexual como algo identitario es algo que hemos construido a lo largo del siglo XX, ¿no? Y se ha construido tanto lo gay, lo bollo, lo trans, lo bi, como se ha construido lo hetero, ¿no? Entonces, para mí... perdemos mucho tiempo reivindicar que ser gay es natural, cuando igual lo que tendríamos que reivindicar es que ser heterosexual es artificioso, tan artificioso como lo gay. Pero todo ello es igual de legítimo, porque es tu deseo y nadie tiene derecho a tutelarte ni a decirte que está mal, mientras todas tus prácticas afectivo-sexuales sean deseadas y compartidas por la persona o las personas con las que las lleves a cabo, absolutamente nadie tiene que tutelarte y decirte si has nacido así o no, si eso es natural o no, ¿no? Y sobre todo porque si nos empeñamos en darle un origen natural o en darle un origen genético, sobre todo lo que impedimos es que mucha gente se autodescubra, ¿no? Porque cuantísimas personas habrá que se identifican como homosexuales, sean hetero o sean gays, que no se dan cuenta de que son bi o de que podrían desear también a personas de otros géneros, porque se ha instalado esa idea de no, yo es que ya nací gay y esto va a ser así hasta que me muera, ¿no? Es que el deseo puede fluir a lo largo de la vida y tú puedes pasar por una etapa en la que solo deseas a hombres, por otra en la que deseas ambas cosas, incluso por una en la que solo deseas a mujeres, y nada de ello te deslegitima, y todo ese deseo es legítimo siempre y cuando sea compartido por las personas con quien lo practicas, ¿no? Y creo que cambiar, mutar, es algo bueno, es algo positivo y es algo tremendamente marica, no ser estables y permanentes toda la vida. Y hay que dar lugar a eso. Hay que dar lugar a eso, yo creo que porque sobre todo es muy liberador. Y es verdad que pasa mucho también aquí, como tenemos charlas con un montón, o sea, de gente como súper diferente. Hay una cosa que el otro día yo le decía que me gusta mucho, que hay como diferentes versiones, diferentes puntos de vista, pero no hay como categorizaciones de esto tiene que ser así o asá. Al final cada uno viene aquí a expresar su experiencia y su punto de vista en la vida, pero lo bonito es como que la gente salga de aquí haciéndose preguntas. Sí. Que de eso es de lo que va, ¿no? En plan de estamos en un cambio constante y no tenemos por qué identificarnos con algo fijo que no cambia, sino como abrazar esta idea del cambio que muchas veces desde el sistema no quieren que pensemos en pero esto siempre ha sido así, a lo mejor no siempre ha sido así, ¿no? Podría ser de otra forma, ¿no? E incluso pasa con lo que decías, ¿no? Históricamente, cómo se nos ha contado que la estructura social y cómo nos comportamos entre nosotros siempre ha sido igual, es como, no, cariño, ¿no? O sea, no ha sido así. Entonces no me estás dejando volar en mi imaginación y en mi exploración vital, ¿no? Exacto, y lo que hace es cancelar otros futuros posibles, ¿no? Lo que hace es decirte que esto siempre ha sido así, va a seguir siendo así, no te esfuerces en hacer una revolución, no te esfuerces en cambiar los cuidados, no te esfuerces en cambiar la vivienda, porque es que es natural que sea así, ¿no? Al final, la naturalización del género y de la orientación sexual va acompañada de la naturalización en general del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que lo queer es todo lo contrario. Lo queer es no ponerle puertas al campo. Lo queer es dejar volar la imaginación, dejar hacer cambios, dejar experimentar, dejar que las cosas muten, ¿no? Y igual nos equivocamos, igual fracasamos en esas puertas que abrimos, igual proponemos una alternativa al presente que tenemos y tampoco funciona, pero como mínimo lo hemos intentado y ya sabemos una cosa más que no funciona de camino a encontrar las que sí, ¿no? Que también son plurales, no solo hay una única cosa que funciona, ¿no? Entonces yo creo que lo queer
cuando cae en esa dinámica de pedir carnets, ¿no? De decir, no, es que lo queer es esto y es esta definición estanca y lo queer solo entra aquí, está cayendo las mismas dinámicas del patriarcado de decir tú sí, tú no, ¿no? Creo que lo poderoso de lo queer es precisamente que mira hacia un afuera frondoso, como dice Víctor Mora, ¿no? No está mirando hacia adentro, que es una actitud como policial, sino que está mirando hacia afuera y sobre todo está tendiendo la mano a que todo lo demás pueda existir. Y sobre todo está yendo en contra de esa dinámica que tenemos ahora con las ficciones. Yo creo mucho en el poder de la ficción para imaginar mundos mejores, ¿no? Y tengo la sensación que en los últimos años todas las ficciones son negativas. Todas imaginan un mundo postapocalíptico peor que este. Todas nos llevan a dictaduras, ¿no? Y esto lo que te transmite es el mensaje de, bueno, si esta es la alternativa, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Exacto. Y no, que no se mueva nada. Que no se mueva nada porque todo va a ir a peor. Y no, tenemos que especular con que va a ir a mejor. Y eso es también una práctica marica y una práctica queer. Imaginar que otros futuros y que otros presentes son posibles y son mejores para todas. Yo creo que se ha cortado mucho las alas a la imaginación de la gente, ¿no? Y se cortan mucho las alas a la imaginación de la gente porque, claro, darle alas a esa imaginación es peligroso porque la gente de repente se puede imaginar una vida mejor, lo que dices, ¿no? En plan, un futuro mejor, más feliz, incluso como que nos han enseñado, y ahí me pongo yo mucho a decir, bueno, puedes tener esto, pero esto otro no. Claro. O sea, como... no puedes ser feliz completamente, tienes como que decir algo que no o estar jodido en algo, ¿no? Incluso en el sexo lo vemos mucho, ¿no? De como la culpa y demás, ¿no? Sí. Y el sistema sí que es verdad que, en este caso, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, como que nos quieren como meter dentro, ¿no? Y decir... ya tenéis derechos, ya estáis dentro, ya formáis parte de esto, os quedáis calladitas. Y creo que mucha gente a lo mejor en estos últimos años ha entendido como, bueno, pues ya está, ¿no? Ya está conseguido, ya hemos conseguido. Sí, bueno, esto es una dinámica clásica del Estado capitalista y su modo de perpetuación, que es cuando tienes muchas protestas, ¿no? Dar las migajas para callarlas, ¿no? Lo que tenemos que entender es que nosotras no queremos las migajas. Nosotras queremos el pan entero y queremos las rosas también, ¿no? Esto de queremos el pan y también las rosas, que es una reivindicación socialista y feminista histórica. Queremos los derechos y queremos el ocio también, ¿no? Y queremos los placeres. Y en este sentido, sí, yo... Bueno, en el libro lo cito, ¿no? Que cuando se consiguió el matrimonio igualitario en 2005, hubo un diputado que en su primera declaración a prensa lo que dijo fue: esta es la primera vez en la historia que un colectivo consigue el 100% de sus reivindicaciones. En plan, ya estaría. En plan, ya os quedáis callados. Un diputado, además, que pertenecía a las militancias LGTBI, no era un señor que nos lo dijera desde fuera. Y claro, yo creo que nada más hay que ver que 15 años después hemos tenido un debate ultra profundo con la reforma de la ley LGTBI, con la ley trans, que demuestra que en 2005 no solo habíamos conseguido todas nuestras reivindicaciones, sino que estábamos muy lejos de conseguirlas. Y creo que aquella actitud autocomplaciente, que no olvidemos que venía después de 10 años luchando por aquella ley a rebufo de lo mal que lo habían pasado las parejas en las que uno o ambos de ellos habían muerto por VIH-Sida, ¿no? Y que no veían reconocidos sus derechos, seguramente yo en 2005 también hubiera sido eufórico y lo hubiera celebrado. Claro. Pero creo que 18 años después hemos de poder mirar hacia el pasado con una mirada crítica y, sin negar que hemos ganado algunos derechos, también volver a reivindicar los que han quedado atrás, ¿no? Y pasa lo mismo con la ley trans. Se han ganado derechos, pero no debemos ser autocomplacientes, ¿no? Debemos saber que aún queda camino por recorrer, porque para mí las reivindicaciones de cualquier colectivo minorizado, pero muy específicamente de los colectivos queer, conforme avanzan hacia el horizonte, no tienen que conformarse, sino que tienen que seguir ampliando horizontes, ¿no? El horizonte, por definición, nunca llegas a él. Está lejos y conforme tú avanzas, el horizonte sigue desplazándose contigo. Entonces está bien tener como objetivos o hitos en el camino hacia el horizonte, pero ser consciente que los derechos siempre se van a seguir ampliando, ¿no? Y no conformarte con lo que ya tienes. Yo creo que es importante como esta idea de una conversación abierta, ¿no? Como, sí, en plan, pues acaba nuestro tiempo aquí, nos brindamos, nos tomamos un café, chao, pero esta conversación no acaba aquí. Exacto. Es decir, continúa y está en abierto, y hoy puedes pensar esto y a lo mejor hoy con esto te quedas tranquilo, pero a lo mejor mañana necesitas otra cosa más, claro, ¿no? Es como no entender la vida como algo tan estanco, que es muchas veces lo que nos pretenden intentar vender desde el sistema, y que es muy, muy difícil quitarte de encima, ¿no? Porque al final no solamente es el propio sistema, sino que el sistema lo conforman toda la gente que tienes alrededor, que te van recordando a través de comentarios o de cosas de
ya es hora de casarte, y esto pues pasa dependiendo ya de cada uno su vida y su entorno, como un montón de pasos que supuestamente tienes que cumplir para realizarte como persona, ¿no? Porque si no llegas tarde y se te pasa el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto habla también de la familia como ese primer lugar de socialización y por tanto también como ese primer lugar que te educa en unos valores de autoexigencia, ¿no? Y de cumplir con unas metas. A mí me pasa mucho, claro, que como en el libro soy crítico con la institución familiar, pero no soy crítico con mi familia. Muchas veces en entrevistas me preguntan, pero ¿y tu familia todo bien? ¿Y con tu padre la relación es buena? Claro, yo me quedo así. Al principio me quedaba en shock, ahora ya me he acostumbrado a la pregunta, pero sí, con mis padres está todo estupendo, de verdad. Yo no estoy criticando... Hombre, tendrá sus cositas, ¿no? Todo el mundo tiene sus cositas, sus desacuerdos, claro, pero que no me han pegado en casa, vaya, ni me han echado por ser marica, ¿no? Entonces, es como que a veces, lo que decías antes, estamos haciendo una crítica a lo estructural y el sistema se empeña en encapsularlo en la anécdota, ¿no? Entonces, yo lo que critico es precisamente que en la familia pues es ese lugar donde se te educa para empezar en tu género, ¿no? Cuando se te dice los niños no lloran, las niñas van de rosa, que son como tonterías, pero eso va calando desde muy pequeños y conforme llegas a la adolescencia se perpetúa, ¿no? Y al final acaba conformando tu identidad de género. Y también tus aspiraciones en la vida y tus aspiraciones económicas, lo que acabas de decir, la gente que te va recordando, oye, que ya tienes una edad y no te has casado, oye, que los niños para cuándo, etcétera. En ese sentido, la familia actúa como un entorno que perpetúa el sistema capitalista, ¿no? Y cuando yo cuestiono la familia, lo que quiero cuestionar son ese tipo de mensajes y ese tipo de condicionamientos. No te estoy diciendo que mates a tu abuela, ¿no? Como piensa la gente. Yo quiero un montón a mis dos abuelas. Claro. Y son maravillosas, pero también puedo reconocer que a través de la institución familiar se me han transmitido los valores para encajar en un sistema, ¿no? Sí. Y esto debe de poder ser también criticable y problematizable. Sí, y hablar de ello con naturalidad y totalmente. Que como que no porque tú digas eso estás yendo... O sea, es como yo creo que ese es el cambio y yo he estado ahí también, ¿eh? Sí. En plan de cuando escuchas algo y claramente no te estás parando a pensar cuál es la reflexión que te están planteando, ¿no? Que es como, yo no estoy diciendo que tú mañana mates a tu madre, ni a tu abuela, ni a nadie. Simplemente te estoy diciendo que el sistema se ha preocupado para que ni siquiera nadie, sino ya cada uno de nosotros nos autocensuremos, nos metamos la mierda y entre nosotros ya nos estemos denunciando o haciendo cosas, ¿no? Totalmente. Simplemente es como, vale, te puedes poner un poco desde fuera y observarte y decir, mierda, claro, a lo mejor estoy haciendo esto, ¿no? Y desde ahí yo creo que esa es una invitación súper positiva, pero claro, cuando tienes como algo muy marcado o eres muy cerrado, supongo que da mucho miedo también enfrentarte a decir, buah, es que si ahora pongo en causa mi relación con mi madre o mi relación con mi padre o qué es lo que me decía cuando era pequeño mi abuelo, se me desmonta el tinglao. Totalmente. Claro, y además cuando tú tienes... ¿no? Como has montado todo tu proyecto de vida sobre unas estructuras muy fijas, muy estancas, ¿no? Y esto es lo que te está permitiendo llegar a fin de mes, es lo que te está dando de comer, es lo que te está permitiendo realizarte, cumplir tus sueños, que alguien lo ponga en cuestión, pone en cuestión no solo tu modelo familiar, pone en cuestión toda tu vida, ¿no? Pone en cuestión envejecer, pone en cuestión los cuidados, pone en cuestión que acumules riqueza para llegar a una vejez y tener una jubilación, ¿no? Hay que entender, y por eso también hay que ser pedagógicas, que aunque critiquemos lo estructural, mucho público no puede evitar llevarlo a lo personal, ¿no? Y llevarlo a su caso concreto, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que tu familia sea horrible, o yo no digo que está mal que tú te cases, yo no digo que está mal que tú te hagas una hipoteca, aunque mis propuestas sean otras, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona blanca, pero cuando leo ensayo antirracista no me siento atacado en lo personal, ¿no? Obviamente me siento cuestionado, siento que tengo que cambiar prácticas, incómodo, ¿no? Me siento incómodo, me doy cuenta de cosas que he hecho mal, aprendo a hacerlas mejor, pero no lo entiendo como que van a acabar con mi vida por ser blanco, ¿no? Entiendo que tienen una propuesta que es mejor para todas. Y en este sentido, las propuestas queer y también las propuestas sobre abolición de la familia o abolición de la policía o abolición del trabajo, que es algo que defiendo mucho, tienen que invitar a la gente a imaginarse también un mundo mejor que el que ya tienen, no ver en ello una amenaza. Yo que me dedico al mundo del cine, que tenemos ahora, por ejemplo, un corto que precisamente habla sobre la temática de personas mayores que están asumiendo su vejez en un sistema que les echa fuera, en este caso más centrado en personas trans. ¿Qué crees que se puede hacer desde el mundo de los relatos, ¿no? Del cine, de la escritura, para contrarrestar un poco esta idea de falta de imaginación? Claro, lo primero sería darle voz a ellas mismas, ¿no? Porque a veces pretendemos también hablar por otras personas sin entender sus experiencias ni sus biografías. Y creo que es muy importante escuchar
a las generaciones LGTBI más mayores, porque algo que pasa mucho entre la población queer y que no acostumbra a pasar entre la población hetero es que nosotras no tenemos un hilo biográfico con nuestras antepasadas, ¿no? Porque cuando tú sales del armario como queer siendo joven, se entiende que las personas queer mayores son una mala influencia para ti y se te separa de ellas, ¿no? Esto, ahora no recuerdo quién es el autor, pero habla del hilo rosa, ¿no? De la memoria, que en el caso LGTBI ese hilo está cortado. En cambio, las personas heteros siempre tendrán a sus abuelas o a personas de otras generaciones como referentes. Pero en nuestro caso se entiende que una persona LGTBI mayor es una mala influencia para una persona LGTBI joven, y esto nos impide hacer un relato generacional y emprender sus luchas. Por tanto, el primer paso es darles voz y que hablen ellas, porque son personas, o sea, las personas mayores no son niños, aunque tendemos a infantilizarlas, y son personas conscientes, autocríticas y personas con discurso y que saben lo que quieren, lo que necesitan y lo pueden expresar en la mayoría de casos, y lo sabrán mejor que tú como persona joven. Sí. Y por otra parte, también debemos de empezar a, desde la ficción, generar retratos positivos de esta vejez. Porque en el imaginario público, un marica viejo es una marica verde que va incluso a practicar la pederastia, ¿no? Que va por ahí tocando a jovencitos, que es indeseable, que es asqueroso, ¿no? Todo esto tenemos que cambiarlo también del imaginario, ¿no? Por ejemplo, también pasa mucho con las bolleras, ¿no? En la típica historia de esta tía tuya del pueblo que vivió hasta la vejez con una amiga. Y eran dos amigas y vivían juntas con un gato, ¿no? Qué bien se llevan las amigas. Qué bien se llevan las amigas, exacto. Pues tenemos que cambiar también estos imaginarios, ¿no? Y tenemos que poder hablar de que esa señora mayor de tu pueblo que vive con otra mujer no es su amiga, ¿no? Y son una pareja y merecen derechos. No y somos amigas, nos comemos el coño. Nos comemos el coño. En catalán me gusta más porque rima, no som amigues, ens mengem les figues. Me encanta. Pero hay que cambiar también desde la ficción estos imaginarios, por supuesto, y dejar de pensar a nuestras personas mayores LGTBI como personas desagradables, que es como se las dibuja. Sí, claro, y además, bueno, yo me ha pasado igual. Yo he crecido sin ningún tipo de referencia, que tiene como dos partes, ¿no? Hay una parte incluso hasta positiva, que es lo que hablábamos antes de la imaginación, de no saber cómo va a ser tu vida adulta porque no tienes referentes. Sí. También la gente heterosexual tiene un poco esa putada de decir, es que tienes un camino tan marcado que claramente tú ya sabes cuáles son los pasos que puedes dar, ¿no? O tu tía, o tu prima, no sé qué. O sea, como que tienes a gente, pero nosotras que miramos hacia los mayores y es como, ¿dónde hay mayores LGTB? Claro. ¿Cuáles son las referencias de lo que yo puedo ser como mayor, ¿no? Entonces, como... Sí. Lo bueno de cuando no hay referentes es eso, que puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Te puedes imaginar todo. Sí. Pero cierto, se pierde también como toda esta memoria. Totalmente, y se pierde cuando hay una memoria generacional, heredas también las reivindicaciones, ¿no? Entonces igual aquellos derechos que no consiguieron conquistar tus abuelos o tus padres los puedes conquistar tú porque sabes que se vienen reivindicando desde hace 30, 40, 50 años atrás. En cambio, cuando eres una persona LGTBI con el hilo generacional roto, tienes que empezar de cero la lucha cada vez, ¿no? Y cada generación tiene que empezar de cero, y en ese sentido perdemos la potencia de no, es que venimos con este bagaje histórico que nos da la legitimidad para pedir esto que llevamos esperando demasiado tiempo y por tanto nos lo tenéis que dar ya. Sí, exacto. De hecho, aquí tuvimos también a Jesús Pascual hablando de maricas andaluzas, mariquita andaluz, esta idea, y reivindicando mucho también el concepto de la historia. Totalmente. Como que tenemos como que contarnos la historia, como recuperar esa historia y tratar de abrir los brazos a personas mayores que a lo mejor no están en nuestro círculo, obviamente, de amistades o en nuestro día a día, para poder recuperar esa lucha, que su lucha es la nuestra, aunque nos pensemos en plan que estamos libres de dónde vienen, ¿no? Claro. Además, precisamente en el documental de Dolores Guapa de Jesús hay uno de los entrevistados, ahora no me acuerdo de su nombre, que dice una frase muy bonita, que dice, lo marica es una forma de pensar. Es una forma de entender el mundo, ¿no? Y esto me gusta mucho porque es tremendamente postidentitario, ¿no? Y lo que hace es invitar a que cualquier andaluz puede ser un capillita, ¿no? Como dice allí, que cualquiera puede entrar dentro de este colectivo y pensar y entender Andalucía como la entendemos nosotros, ¿no? Y eso me parece una cosa muy bonita porque no te exiges ser un hombre que tiene sexo con otros hombres, sino que es lo que decía antes, incluso un tío hetero blanco
puede ser mariquita si comparte la forma de pensar de estas personas que entrevista Jesús. Y yo creo que aquí es donde está el potencial de nuestras luchas, en que personas que nos identifican como queer también las defiendan. Y ya que nos falta todo el empuje generacional porque se nos ha roto la biografía, pues al menos que podamos sumar todo el empuje actual de otras personas que entienden que nuestras reivindicaciones también les benefician. De hecho, yo creo que muchas veces también se habla de que parece que el movimiento, lo queer, se gestiona mucho desde hablar del dolor, de la dificultad, de la reivindicación, de no sé qué. Sí. Y es como que a veces es un poco peñazo, ¿no? Sí. Y como esta pelea... Bueno, pelea, no lo quiero llamar pelea, pero bueno, como esta no sé, incomodidad entre incluso el orgullo LGTB típico de la manifestación de Madrid, con todo el mundo bailando, con las carrozas y no sé qué, versus el orgullo crítico que reivindica las reivindicaciones más potentes. Entonces, ¿cómo te sitúas tú ahí? Sí, yo sí que estoy bastante cansado de narrarnos siempre desde el dolor. Sí, ¿no? Porque esto también nos sitúa siempre como personas indeseables. Es como que nadie va a querer ser marica porque tienes que pasar por un proceso de sufrimiento absoluto. Claro. Yo cuando hablo de esto, hablo de la fábula del patito feo. Y es que las identidades queer se explican a partir de esta fábula. Somos personas que hemos sufrido mucho, que éramos un patito feo, ¿no? Que padecíamos violencia y en algún momento de tu adolescencia o de tu edad adulta, cuando te emancipas a los 20, a los 25, de repente te das cuenta de que eres un cisne y ya todo está bien, ¿no? Y aquí pues caen algunas narrativas como por ejemplo el It Gets Better, ¿no? Que lo que le hace es decirle a los niños y a los jóvenes LGTBI que no os preocupéis, que es cuestión de tiempo, que no cambiéis las cosas, no luchéis mucho, porque esto ya conforme crezcas se aceptará y todo irá a mejor. Y yo lo que quiero reivindicar con el concepto maricas malas es que yo ni soy, ni seré, ni he sido nunca un cisne. Yo soy un patito feo, estoy orgulloso de ser un patito feo y me moriré siendo un patito feo, y quiero reivindicar esto, porque el patito feo es el débil, el patito feo es el perdedor, el patito feo es el que eligen el último en el patio del colegio para cuando forman equipos para jugar en el patio, ¿no? El patito feo es el que nadie quiere acompañar. Y yo tengo un mensaje, que es que para que haya un solo ganador tiene que haber muchísimos perdedores, porque en el podio caben 3 personas, pero competir en una competición compiten centenares, ¿no? Entonces es mucho más productivo crear luchas colectivas con el resto de patitos feos que intentar ser el cisne. Porque cisne solo va a haber uno. Y como perdedoras somos muchas, nos vamos a encontrar en el camino y vamos a darnos cuenta de que tenemos muchas cosas en común. Y que a veces es precisamente esa persona súper competitiva, que la competición y la competitividad es algo como muy también del sistema patriarcal, ¿no? Del ganar, del éxito. Esa persona competitiva es precisamente el problema y no somos los demás. Y en este sentido también la fábula del patito feo lo que es muy complaciente para la mirada hetero, ¿no? Porque lo que te dice es, mira a los maricas cómo sufren, qué mal lo pasan, o las bolleras o las personas trans, pero oye, al final se curan y por tanto nos quedamos tranquilos porque les hemos aceptado y les damos un abrazo y qué valientes son, ¿no? Y entonces esto a ti también te obliga a ser valiente y a ser exitoso para ser aceptado. Exacto, ¿no? que a lo mejor no eres valiente, que eres débil y que está muy bien y que estás llorando en tu casa. Claro. y que esa identidad también está maravillosa. Hay que abrazar la debilidad y la dependencia, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a estar enfermas, vamos a ser dependientes, vamos a ser débiles y nos va a tener que cuidar a alguien. Y nos vamos a morir. Y ojalá nos podamos morir acompañadas y no solas, ¿no? Entonces hay que reivindicar la debilidad porque es precisamente una de las pocas cosas por la que todo cuerpo humano pasa en esta vida, ¿no? Y entonces frente al patito feo, por ejemplo, yo estuve en un programa cuando pasó aquello de Pablo Motos que decía marica al último, ¿no? Se me invitó al día siguiente a un programa de radio de mucha audiencia y el presentador y las tertulianas me invitaban a explicar por qué los maricas no somos los últimos y somos los primeros en muchas cosas. Pesadas, lo siento. Qué gente más pesada, de verdad. Y el primer ejemplo que me pone en el programa es porque, por ejemplo, los maricas en el mundo de la moda siempre sois los primeros. En plan, empezamos genial, ¿eh? Yo allí al teléfono, ¿no? Porque no era en un plato, pensando si me vieras cómo voy vestido ahora mismo en mi casa. Y dije, no, todo lo contrario. Yo vengo a decirte que por supuesto que marica al último y que las últimas somos más y que estamos aquí al fondo de la cola esperando a que el resto perdáis y vengáis a decirnos teníais
razón. Así sí, ganar era una puta mierda. Al final, tanto esfuerzo, chico, ¿para qué? Tanta autoexigencia, tanta frustración y precisamente esa exigencia de tener éxito y de ser el primero para merecer derechos, lo que genera es mucha frustración porque no todos vamos a ser exitosos y ya está. Y hay que abrazar también la debilidad y la mediocridad, claro que sí. Sí, como salirte un poco del discurso de decir quiero formar parte de tu equipo. Claro. Es como, no, yo me monto mi equipo que tiene mis propias reglas, ¿no? Totalmente. Es como intentar salirte de esas reglas que te plantean. Exacto. Para, en el fondo, liberarte tú y liberar a todo el mundo, que eso creo que la invitación que pasa mucho a veces desde el feminismo, que se ve como o se lee como muy agresivo, o desde lo queer también como muy agresivo, es como que es que esto te viene bien a ti también. Totalmente. O sea, que ganamos todos. Sí. Es decir, no solo va a ganar una persona, sino que va a ganar todo el mundo. Y porque normalmente si juegas a un juego con las reglas que te impone el otro ya las ha amañado para asegurarse de que gana él. Entonces hay que impugnar las reglas, claro. Muy bien, el anticapitalismo a tope. Me encanta. Te iba a preguntar... pues nada, no te iba a preguntar nada más. Pues muy bien, pues acabamos con esto. No te iba a preguntar nada más, es que yo creo que yo me quedaría con esta idea de impugnar las reglas y con lo colectivo. O sea, claro. Me parece que es como la conclusión que al menos yo saco de esta mini charla contigo. Sí, es la misma que saco yo y la verdad. ¿Tú qué conclusión sacas de esta charla? ¿Yo qué conclusión saco? Que debería maquillarme más a menudo para relajarme. No, es broma. La conclusión que saco es que merece mucho la pena hablar con nuestras iguales. Sí. Que creo que a veces estamos inmersas en discursos en que se te obliga a ti a producir un discurso coherente, sin errores, sin fallos, ¿no? También desde la idea del éxito, y que a veces la mejor manera de que algo cale es sentarte cara a cara con otra persona como tú, con quien compartes experiencias, ¿no? Y debatir sobre esas experiencias y esas biografías en común. Y creo que esto es muchísimo más productivo, porque si hablamos de lo colectivo desde las luchas, también deberíamos hablar de lo colectivo desde la producción de discurso y desde la pedagogía. Y que si lo hacemos entre más personas y no lo hace una sola, es muchísimo más productivo. No voy a decir nada mejor, así que me callo. Muchas gracias, Cristo Casas, por estar. Un besito.